Bien, entonces habiendo introducido la cuestión de las unidades en secciones anteriores, en esta sección nos enfocaremos a las reglas de escritura de las unidades, tanto en los símbolos como en el nombre. Entonces vamos a enfocarnos primero en los nombres de las unidades más que en sus símbolos. Para las unidades de temperatura más comunes, que son los grados centígrados, los grados Fahrenheit y el Kelvin, tenemos el siguiente detalle. Anteriormente, Kelvin se denominaba también grado y tenía también el símbolo de grado. Entonces tenía este simbolito de acá, el símbolo de grado. Sin embargo, en una reunión del Comité de Unidades y Medidas en la ciudad de Sèvres, Francia, decidieron que grado Kelvin se simplificaría simplemente a Kelvin. La unidad quedaría como una K mayúscula y su nombre de aquí en adelante siempre sería Kelvin, deshaciéndose de la expresión grado. Sin embargo, otras unidades de uso común que no son las formales del sistema internacional, como son el grado Celsius o centígrado y el grado Fahrenheit, sí conservarían su símbolo de grado y su nombre grado. Entonces, cuando escribimos el nombre de esta unidad, por ejemplo, siempre debemos anteponer la palabra grado al nombre del apellido Celsius o centígrado. Lo mismo pasa con el grado Fahrenheit, mientras que Kelvin se va a quedar simplemente como Kelvin. Ahora bien, tenemos un asunto complicado cuando necesitamos acoplar nombres de unidades al español. Por norma general, los nombres de las unidades se expresan como sustantivos comunes, lo cual implica que deben ser escritos con letras minúsculas al inicio, aun cuando dichos nombres sean honoríficos de grandes científicos. La única excepción para esto, evidentemente, es que sea la primera palabra después de un punto final o de un punto de párrafo o al inicio de un texto. Pero si no están al inicio, los nombres de las unidades van a iniciar con minúscula. Esto para diferenciarlo del apellido de los científicos que van a estar con mayúscula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el apellido y el nombre de su unidad. Newton, N mayúscula, su unidad Newton con N minúscula, y así con otras unidades como Joule, Watt, Hertz, Becquerel, Gray, Sievert, etc. Aquí tenemos también algunos ejemplos de algunas unidades que se han españolizado, por así decirlo, y es que tenemos en español eh, nombres de estas mismas unidades, pero más fáciles de pronunciar para nosotros. Entonces no vamos a decir Joule, sino Julio, no vamos a decir Hertz, sino Hercio, y no vamos a decir Becquerel, sino Becquerelio. Lo cual nos trae a esta segunda cuestión. Si nos encontramos con decisiones difíciles como el Newton, para pasarlo al plural, entonces aplicaremos lo siguiente. Los nombres con final consonante procedentes de lenguas extranjeras y no enteramente aclimatados forman un plural con la letra S añadida directamente a la consonante final. Entonces, por ejemplo, tenemos la unidad Newton en el inglés singular. En español singular lo podríamos tener originalmente como Newton, igual que en inglés, y para pasarlo al plural lo tendríamos como newtons. Sin embargo, aparentemente en español se ha acastizado muchas de estas unidades. Por ejemplo, el newton en singular en español lo podemos también denominar como neutonio, y en el español plural será neutonios. Para Joule, evidentemente será Julio y su plural será Julios. Para Watt, el nombre español será vatio y su plural vatios o watts. Para Hertz será hercio y su plural hercios. Pero si usted lo prefiere mantener en Hertz, entonces el plural y el singular va a ser el mismo. Para lumen será lúmenes y para lux se mantendrán lux. Lux es como la decisión más complicada que usted se puede encontrar. Entonces, si usted desea saber si la unidad con la cual usted está trabajando tiene una forma española,
Lo más conveniente es buscar en la Wikipedia, que es como lo más simple que y rápido, como para salir de una decisión de este tipo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con Newton. Entonces vamos a escribir Newton y unidad, para que no nos confunda con otras cuestiones o nos mande a la unidad en inglés. Le damos Enter y vamos a buscar en la Wikipedia. Y helo aquí. Bueno, en física un newton se pronuncia Newton o Newtonio, helo acá en español. Entonces, lo mismo podríamos hacer para watt, por ejemplo. Watt, unidad. Le damos Enter. Y aquí nos dice vatio. Y aquí de hecho nos dice vatio o watt. Entonces, ¿qué es lo más formal? Lo más formal, hasta donde tengo entendido, es usarlo tal cual se emplea en inglés. Y así nos evitamos ciertas confusiones. Porque por ejemplo la palabra vatio se puede confundir con voltio y son unidades que miden cantidades físicas diferentes. Y ese es el asunto. Los nombres de las unidades se pueden aclimatar al idioma local. De hecho, si estuviéramos esto en una clase en japonés o en chino, las unidades se traducirían a sus correspondientes en japonés o en chino. Sin embargo, son los nombres de las unidades es lo único que se traduce. Lo que sigue posteriormente, que son los símbolos, no se traducen. Ellos van a ser internacionalmente reconocidos y deben ser internacionalmente reconocibles. Y por eso las reglas para escribir los símbolos van a ser un poco más estrictas. Bien, entonces continuando con este asunto de las unidades y medidas, también vale la pena mencionar las unidades que se emplean para medir los ángulos o los arcos. Este instrumento que vemos acá se llama un transportador y lo empleamos para medir los ángulos en términos de grados. Entonces, cada uno de los segmentos más pequeños de este transportador van a representar un grado, que sería esto de acá. Sin embargo, cuando se requieren de medidas mucho más precisas, y esto es muy cierto especialmente para la astronomía, entonces se decidió dividir cada grado en 60 partes iguales que se denominan arcos minuto o minuto de arco, haciendo una analogía con los minutos en el tiempo. A su vez, cuando se necesitó una mayor precisión más allá del minuto de arco, entonces se decidió dividir en 60 unidades cada minuto de arco, formando el segundo de arco o arco segundo. Entonces el símbolo para grado evidentemente va a ser esta bolita pequeña que se encuentra un poco elevada, y el minuto de arco va a ser este apóstrofe o tilde, por así decirlo, y el segundo de arco va a tener una doble comilla o doble tilde o como prefiera llamarle a este símbolo. Entonces, generalmente las calculadoras nos dan los resultados en esto: grados, minutos de arco y segundos de arco. Sin embargo, la unidad en el sistema internacional de medidas no son los grados, los minutos de arco o los segundos de arco. La unidad en el sistema internacional de medidas es el radián. El radián como tal es una unidad adimensional. Sin embargo, es bueno saber que las hojas de cálculo como Excel nos van a interpretar los ángulos en radianes y no en grados inicialmente. Corroborémoslo si no me creen el asunto. Vamos a emplear un ángulo de 60 grados para determinarle el coseno. Primero, el coseno de 60 grados por la calculadora. El resultado es 0,5. Ahora vamos a hacerlo por Excel. Entonces, la función va a ser igual al coseno de 60. Y el resultado es
menos 0,95. Nos está dando valores diferentes para el coseno, y no es que existan dos valores diferentes para el coseno de 60 grados. Lo que pasa es que Excel nos está midiendo ese 60 como 60 radianes y no como 60 grados. Entonces, para poder hacer estos cálculos trigonométricos en Excel es conveniente hacer la conversión de grados a radianes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener un ángulo en grados y un ángulo en radianes. Y nuestro ángulo en grados era 60 grados y lo necesitamos en radianes. Entonces vamos a buscar esta función que tiene el símbolo sigma acá. En la flecha hacia abajo vamos a buscar más funciones. Y aquí vamos a colocar radianes, que es lo que necesitamos, y le damos ir. Entonces aquí nos muestra la función radianes, que nos dice que convierte de grados en radianes, que es justo lo que necesitamos. Le damos a aceptar y buscamos el ángulo que era 60 grados. Listo, con eso obtenemos los radianes de 60 grados, que es 1,0471976. Una vez hecho esto, sí podemos obtener el coseno. Entonces, igual a coseno de el ángulo en radianes, y el resultado es 0,5, del mismo modo que nos da en la calculadora. Entonces recuerde entonces que las calculadoras por defecto nos van a medir los ángulos en grados, mientras que Excel por defecto nos mide los grados en radianes. Y por lo tanto, si usted quiere trabajar funciones trigonométricas en Excel, debe hacer la conversión de grados a radianes. Bien, escribiendo los símbolos. Entonces, ya sé que poner este texto no es lo más didáctico que se puede encontrar, pero las reglas se tienen que escribir, por así decirlo. Pero sí voy a tratar de hacer ejemplos. Entonces, escribiendo los símbolos, primera regla. Los símbolos no se acoplan al idioma local, como había dicho anteriormente, por lo que deben respetarse las diferencias entre mayúscula y minúscula. Entonces el ejemplo que más me gusta para esto es el metro como unidad de distancia o de posición, que es una m minúscula, y la m mayúscula de molaridad, que es una unidad de concentración, es decir, una unidad de cantidad de sustancia específica correspondiente a cierta cantidad de volumen. Ambas unidades miden cantidades físicas completamente diferentes. Sin embargo, una se representa como una m minúscula y la otra como una m mayúscula. Si usted escribe únicamente con letras mayúsculas y me coloca una m mayúscula como símbolo físico-químico, entonces yo lo interpretaría como molaridad y no como metros. Y eso provocaría un error en el ejercicio del lápiz y papel que estemos trabajando. Así que se aconseja que, aunque el texto normal que usted esté trabajando lo siga haciendo con mayúscula únicamente, las unidades sí debe respetarse la diferenciación entre mayúscula y minúscula. Bien, vamos con la siguiente regla. El valor de la magnitud es seguido por un espacio que representa el signo de multiplicación, y luego se coloca el símbolo de la unidad. Esta regla aplica especialmente para procesadores de texto como Word. Digamos que cuando uno está escribiendo a mano, uno casi nunca deja un espacio entre la magnitud numérica y la unidad como tal. Entonces 75 y espacio metros a mano casi nunca se hace. Lo que hacemos es dejarlo junto. Sin embargo, esta expresión no se debe realizar cuando se está trabajando con un procesador de texto. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro archivo en Word y estoy escribiendo que mi estatura es aproximadamente de 1,72 espacio metros. Entonces, en el procesador de texto sí debemos dejar este espacio que nos menciona la regla. Continuamos.
Los prefijos decimales hacen parte de la unidad. Esto implica que no se les deja espacio con respecto al símbolo base. Cuando lo escribimos a mano, igual todo lo escribimos junto. Por ejemplo, 750 centímetros. Pero en Word hay que estar muy pendientes de esa regla. Entonces, continuamos. Mi estatura es aproximadamente 1,72 espacio metros, lo cual equivale a unos 172 espacio centímetros sin espacio. Entonces el modificador decimal va unido a la unidad base sin dejar espacio, pero sí debemos dejar espacio entre la unidad completa y la magnitud numérica. No se permiten prefijos compuestos. Entonces no podemos decir que pueda existir la unidad 750 centímetros. Entonces eso no se permite. Debemos emplear unidades, un solo modificador para la unidad base. Si expresamos un compuesto generado por una unidad derivada, se debe expresar un punto central o un espacio para no confundirse con un símbolo decimal. Entonces, por ejemplo, la unidad para energía en el sistema internacional se denomina julio y esta tiene muchas equivalencias. Una de ellas es Newton por metro. Entonces, en mi caso, como yo uso código de colores, puedo distinguir fácilmente Newton por metro. Sin embargo, lo que se aconseja cuando se tiene este tipo de unidades es que se deje un espacio entre las dos para indicar que este Newton es la n de unidad Newton y no un prefijo de modificador decimal. Lo más conveniente, por lo tanto, en este caso es dejarle el punto de multiplicación. Y esto es mucho más conveniente cuando se está escribiendo, por ejemplo, en Word. Entonces, en Word podemos decir que la unidad para medir energía en el sistema internacional es el julio y su símbolo de unidad es J mayúscula, la cual es igual a Newton espacio metro. Ahora, si lo que usted quiere es expresarlo con el punto de multiplicación, no debe colocar este punto porque no nos sirve, es un punto centrado. Para el punto centrado, la única opción es insertarlo con un carácter así. Los caracteres así son aquellos que se colocan empleando Alt. Entonces oprimimos la letra llamada Alt que está al lado izquierdo del botón de espacio grande y alargado y vamos a colocar el número con el teclado numérico de la derecha Alt 250 y eso nos da el punto medio de que simboliza multiplicación. Entonces la unidad Joule, J mayúscula, la cual es igual a Newton por metro. La siguiente regla nos dice que los símbolos de unidades derivadas que implican divisiones se representan con el slash o con exponente negativo. Esto es algo de lo que ya habíamos hablado en temas anteriores, pero vale la pena volver a mencionarlo. Entonces la unidad más simple para este tipo de ejemplo es la unidad de velocidad, que es distancia sobre tiempo. La unidad básica de la distancia es el metro y la unidad básica del tiempo en el sistema internacional es el segundo. Entonces la expresión sería metro por segundo o metro por cada segundo. Sin embargo, al decir metro por cada segundo estamos hablando de una división y por lo tanto debemos colocar la línea de división, que no es otra cosa que la barra de un fraccionario.
Entonces metro por cada segundo, como se pueden dar cuenta, nos ocupa dos renglones de escritura, lo que a veces es un poco incómodo, sobre todo cuando estamos escribiendo un dictado y necesitamos abarcar un solo renglón. Por eso, una solución común es colocar la barra de fraccionario en diagonal, lo que se conoce como un slash. Entonces colocamos metro slash segundo. Para ahorrarnos la escritura del slash, también es válido colocar metro por segundo, y ese segundo debe estar inverso porque se encuentra dividiendo, y para expresar esa división vamos a colocar un exponente negativo y un número 1 como potencia, y entonces esto implica que se está dividiendo. Entonces esta es la solución para esto a mano. Ahora miremos cómo lo hacemos en Word. Entonces en Word, digamos que estamos escribiendo que la unidad en el Sistema Internacional para la Rapidez y la Velocidad se puede representar como metro por cada segundo o metro al 250 segundo a la menos 1. Sin embargo, este menos 1 nos debe quedar como superíndice. Entonces lo que hacemos es seleccionar el menos y el 1 y vamos a buscar esta función de acá que tiene una x elevado a la 2 y se denomina superíndice. Le colocamos el superíndice y aquí la tenemos. Metro multiplicado por segundo a la menos 1. Y quitamos este punto para poder seguir escribiendo sin que nos quede todo en superíndice. Bien, vamos a la siguiente regla. Con respecto a la regla anterior, si estamos escribiendo en renglón como en Word o en un blog, debe evitarse colocar más de un slash, pues puede dar lugar a confusiones. Entonces, si tenemos una unidad realmente complicada como la inductancia eléctrica, el símbolo para inductancia eléctrica y su unidad de hecho es el Henry, que es una H mayúscula. Sin embargo, sus unidades en el sistema internacional base, o sea, sus unidades base, son algo un poco más complejo. Sería metro al cuadrado por kilogramo, y a mano tendríamos que colocar el puntico para no generar confusiones, y dividiendo vamos a tener segundo al cuadrado por amperio al cuadrado. Entonces esto sería la escritura en dos renglones, pero digamos que lo necesitamos disminuir a un solo renglón y no podemos usar los exponentes negativos, solo podemos usar slash. Entonces tendríamos esto de acá en un solo renglón, metro al cuadrado por kilogramo, primer slash para segundo al cuadrado, y lo que no podemos hacer es colocar un segundo slash para el amperio al cuadrado, ya que esta expresión de acá equivaldría a tener este amperio multiplicando, lo cual crea de hecho una confusión matemática y un error matemático. Tampoco lo podemos tener de este modo, ya que también genera la misma posible interpretación de que este amperio al cuadrado no esté multiplicando, no esté dividiendo, sino que esté multiplicando. Nuevamente nos lleva a confusiones. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Si no va a colocar exponentes negativos, lo más conveniente es que todo el término que se encuentra abajo del slash esté encerrado en un paréntesis. Y lo mismo, bueno,
Como son multiplicaciones, en lo de arriba no importa. Pero en lo de abajo, en el término de abajo, sí obligatoriamente es conveniente tener el paréntesis, ya que eso nos dice que todo el término de abajo está dividiendo por el slash. Creo que la solución más simple es emplear los exponentes negativos. Entonces, segundo a la menos 2, y eso nos implica que este segundo está dividiendo, y amperio a la menos 2. Lo mismo va a pasar en Word. Ay, por cierto, aquí se me había olvidado colocar el punto de multiplicación. Y así evitamos confusiones. Bien, entonces la siguiente regla. Si el símbolo deriva del apellido de un científico célebre, dicho símbolo se escribe en mayúscula, o si tiene más de una letra, la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces, de hecho, el ejemplo anterior nos sirve la unidad Henry. Aunque el nombre de la unidad se escribe en minúscula, su símbolo se escribe en mayúscula. Otros unidades en base a científicos célebres son, por ejemplo, el Newton, el watt o vatio y el julio. Ahora, en caso de que el símbolo de unidad tenga dos componentes, el caso típico es el hertz o hercio. Entonces en ese segundo caso la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula, pero su nombre de unidad inicia en minúscula, a menos que estemos haciendo referencia al apellido del señor Hertz. En ese caso sí lo escribiremos con mayúscula. Siguiente regla. El símbolo de litro lo puede escribir como se le dé la gana. Ambas son aceptables. Entonces, L mayúscula significará litro, L minúscula también significará litro. Por costumbre, y ya lo había mencionado anteriormente, la L mayúscula la empleamos cuando la unidad está sola, sin prefijos decimales, y la L minúscula la empleamos cuando está acompañada de un prefijo decimal. La razón de esto es para no confundirse con el símbolo del 1. Ahora bien, como yo uso fuentes y colores diferentes, la confusión no sería tan grande. Sin embargo, hay personas que simplemente hacen una rayita para el 1 y una rayita para la L minúscula. Y si tiene dos rayitas pegadas, es muy fácil que se confunda un litro con el número 11. Entonces, lo que se aconseja es que emplee la L mayúscula. Y la L minúscula, si la va a emplear, entonces que se emplee cuando está trabajando con un modificador decimal. De este modo, la ML, esta M intermedia, impide que confundamos esta L con una magnitud numérica. Y la L mayúscula sí nos impide completamente que nos confundamos. Los símbolos jamás se expresan pluralmente. Por ejemplo, 25 kilogramos se pronuncia kilogramos en plural en la lectura cuando usted lo interpreta, y un kilogramo se lee precisamente como un kilogramo en singular. ¿A qué viene esto? Usted jamás podrá escribir 25 espacio kilogramos y colocarle una S para decir que es un plural, porque esta S se puede confundir con un segundo y quedar esto como 25 kilogramos y kilogramos segundo. El separador decimal puede ser un punto o una coma. En la práctica, el punto es empleado en países angloparlantes, como Estados Unidos o Inglaterra, o en países asiáticos, mientras que la coma es empleada en la zona europea y en Latinoamérica.
Sea cual sea la elección, debe mantenerse la consistencia. Entonces en el número 1,64, lo que viene a la derecha de la coma son decimales. Lo mismo podría interpretarse de 1,64. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en esta regla? Si usted va a usar comas para los decimales, siempre use comas. Pero si va a usar puntos para los decimales, siempre use puntos. Jamás los mezcle, porque puede generar confusiones. Lo cual nos trae a la siguiente regla. Para separar los tres ceros con valor a la derecha, se emplea un espacio en lugar de puntos o tildes para evitar confusiones. Entonces, por ejemplo, para escribir el número 1000, generalmente empleamos un punto 1000. Pero esto se puede confundir con 1,000. Algunos simplemente dicen que será 1,000,00. Sin embargo, el punto y la coma, como se darán cuenta cuando uno escribe muy rápido en un dictado o en un texto o se encuentra muy cansado, pueden asemejarse demasiado y puede prestarse a confusiones. Por eso se recomienda que punto o coma ambas sean reservadas únicamente para la separación de decimales. Para separar los tres puntos con significado simplemente le va a dar un espacio, y esto también debe ser empleado cuando usted lo hace a mano, y escribir los tres ceros por separado. Lo mismo cuando está escribiendo millones, miles de millones o billones. No emplear puntos o comas para separar cada uno de los tres ceros, simplemente un pequeño espacio. En procesadores de texto, los símbolos de variable o dimensión deben escribirse en itálicas o cursivas. Si estamos escribiendo a mano, es conveniente que estos símbolos sean un poco más grandes que los símbolos de unidad para no confundirlos entre símbolos de variable y símbolos de unidad. Este es un error extremadamente importante. De hecho, podría decir que es una de las causas más frecuentes para que uno se tire un examen, incluso de nivel universitario. Confundir los símbolos de unidad con los símbolos de variable. Entonces, digamos que está escribiendo en Word. Entonces, el símbolo dimensional para la rapidez o la velocidad es V minúscula, pero esta tiene que ir en cursiva. Entonces vamos a colocarle cursiva. Si tiene la fuente itálica, también puede emplearla. Entonces vamos a buscar si esta versión de Word la tiene. La vamos a escribir aquí, itálica. Y no la tiene. Entonces simplemente vamos a dejarla en cursiva. Pero, entonces la velocidad es símbolo B minúscula y sus unidades de medida son metro al 250 por segundo a la menos 1. Y ese menos 1 como exponente. Buscamos el superíndice. Entonces este texto lo puede dejar tal cual o expresarlo en fuente Roman, pero casi nunca existe en los procesadores modernos. Por ejemplo, la buscamos acá Roman y no está disponible. Si lo desea, puedo emplear Times New Roman, que sería como lo más parecido, para expresar las unidades, mientras que las variables van a ser en cursiva. Bien, vamos con la siguiente regla.
En procesadores de texto, lo que había mencionado anteriormente, los símbolos de unidad se escribirán como texto simple o en fuente Roman si la tiene, pero generalmente no la tienen. Entonces puede usar Times New Roman. El punto es que no las escriba jamás en cursiva. Entonces las unidades de medición nunca las escriba en cursiva, mientras que los símbolos para las variables sí las puede escribir en cursiva. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos distancia, tiempo, masa y corriente eléctrica. Esto es para no confundirnos con otros símbolos como tonelada, metro o litro. En procesadores de texto, los símbolos de variable denotados como vectores, además de poseer la notación vectorial, que es una flecha justo arriba, generalmente se escriben en negrita. Cuando usted lo escribe a mano, no necesita preocuparse por la negrita. Simplemente escribe el símbolo de la variable y le escribe la flecha arriba, que es la notación vectorial. Ahora, hacer esta notación vectorial en Word es un poco más complicado. El símbolo para el vector fuerza es el siguiente. Entonces colocamos una F, pero esta F no puede estar sin la notación vectorial. Entonces lo primero que debemos hacer es colocarle la negrita y después vamos a ir a insertar, vamos a buscar ecuación, en ecuación vamos a buscar énfasis y en énfasis vamos a buscar la flecha que indica hacia la derecha, que es esta expresión de acá. Y con esto hemos expresado esto como una notación vectorial en Word. Muy bien, estas son todas las reglas formales. Sin embargo, para nuestras aplicaciones en estos cursos de ciencias de la naturaleza, lo que voy a hacer es que, en general, los símbolos de unidades y medidas y variables van en un color negro, pero dependiendo de sus necesidades se pueden asignar colores arbitrarios. Yo empleo colores arbitrarios ya que eso facilita mucho el análisis dimensional y el procedimiento algebraico. Entonces facilita el uso de las matemáticas. Se presta menos a confusiones. Y eso también ayuda a un entrenamiento matemático de estas situaciones. Entonces por eso ustedes pueden observar que en general estos símbolos les coloco colores. Y es para facilitar ya la cuestión matemática y pues poder tener una mayor didáctica en este asunto. En cualquier caso, estas son pues las reglas para la escritura de los símbolos y de los nombres. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sección. Espero que haya preguntas antes de hacer ejercicios de lápiz y papel.